Entonces empezamos la clase. Una de las partes de este capítulo de conducción permanente es el cálculo del espesor óptimo económico. Entonces vamos a ver ese tema. ¿Por qué surge este tipo de problemas óptimo económico? Aquí estamos explicando, cuando se aísla una pared, para disponer debe recubrir con un material. Cuanto mayor sea el espesor del aislante, menor será la pérdida de calor. Correcto. Esto es verdad. Que queremos disminuir la pérdida de calor. ¿Qué es lo que hacemos? Aumentar capas de aislante. Entonces, a mayor valor de denominador, menor numerador. Bueno, aunque no es numerador, pero la expresión indica que hay una relación inversamente proporcional entre el calor y el número de... Pero, si manejamos económicos, el costo del calor perdido tenderá al mínimo, pero el costo tenderá al máximo. Entonces, hay una contradictoria, viéndolo de otra forma. El tema de calor y de aislante. El calor que se utiliza en la industria tiene un costo económico. Entonces, se trata de optimizar el uso del calor. Y para sea el mínimo perdido, se utiliza aislante, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor el aislante, cuanto mayor la capacidad de aislante, menor es el costo del calor, menor es el calor perdido. Pero si por una estamos con costo de calor, tenemos que tomar en cuenta el costo del aislante. ¿Y qué pasa? Costo aislante. Que el costo mínimo tienda a lo mínimo para utilizar más capas de... Entonces el costo del aislante se incrementa. Entonces aquí hay una contradicción. Por una parte queremos disminuir el costo del calor, pero por otra parte tenemos... Entonces ese desequilibrio se debe resolver mediante lo que se llama espesor óptimo de un aislante. Entonces, de repente, no vamos a poder evitar la pérdida de calor. Vamos a tener que llegar a un valor de pérdida de calor. Pero el gasto de aislante tampoco va a ser muy considerable. Entonces, va a haber un equilibrio entre lo que es costo de calor y lo que es corriente. Entonces, a ese espesor se llama espesor óptimo económico de un aislante. Óptimo porque va a ser una condición óptima en esta situación de desequilibrio. Y económico porque tiene que ver con la parte económica. Bien, entonces se trata de resolver ese problema, de encontrar una condición que más o menos sea de entre los costos. Bien, vamos a tomar para la deducción un conducto cilíndrico, ¿no? El conducto tiene un radio interno, un radio externo. Sabemos que la pérdida es radial, al ser radial es
la temperatura sobre la carga interna esté subida y se quiere que la temperatura sobre la última capa de aislante sea T sub 0. Entonces tenemos que recubrir con 1, 2, 3, etcétera, n capas. No sabemos la cantidad de capas. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, nos basamos en la expresión de costo, que es la suma del costo fijo más el costo variable. C sub T, costal, C sub F, costo fijo, y C sub B, costo variable. Bien, el costo fijo, se dice que el costo fijo depende de las llamadas inversiones fijas y no del volumen de producción. Al terreno, infraestructura, equipamiento, etc. A ver, vamos a explicar más con detalle esto del costo fijo y el costo variable. Cuando queremos implementar una industria, una actividad productiva, en lo primero que tenemos que pensar es en un terreno, en un área. Si este terreno va a ser de 1 hectárea, media hectárea, de 10 hectáreas, 20, etc., depende de un estudio previo que se hace, de un estudio de prefactibilidad. Incluso hay estudios que se hacen, un perfil, se empieza con un perfil que es un estudio muy, muy básico de lo que se quiere hacer. Luego vienen los estudios de prefactibilidad. Y por el tema hay dos estudios de prefactibilidad, una prefactibilidad técnica y una prefactibilidad económica. La palabra pre incluso indica algo antes, pero ya hay un estudio para idea más completa. En el perfil la idea es aproximada. En el estudio de prefactibilidad ya la idea es más completa. Estamos hablando de un aspecto técnico y un aspecto económico. El aspecto técnico generalmente se refiere a cómo ir, con qué equipo, con qué tecnología, si esa tecnología utilizada tiene un costo, una licencia, una patente de alguna empresa grande del exterior, obviamente va a ser del exterior, etcétera. Entonces, tiene que ver con la parte productiva, con la parte de ingeniería, equipos, procedimientos, etcétera. Y la parte que indica su nombre es tal vez la fundamental. Estamos en prefactibilidad. Económicamente va a significar la inversión económica en equipos, en terreno, en personal. Es aproximado, que es prefactibilidad. Ahora, es un estudio de prefactibilidad. Hay un estudio más detallado, más minucioso, que es de factibilidad. Estudio de factibilidad también en los dos aspectos, en el aspecto técnico y en el aspecto económico. En el de prefactibilidad, técnicas para producir, hay varios métodos, método 1, 2, 3. Hay una investigación estimada de costo de esas 3 metodologías. Entonces, en el de factibilidad, el estudio de prioridad, cuál es el método más adecuado para las condiciones del medio, etcétera, etcétera, y se define
el método, digamos, uno, es el más adecuado para lo que queremos hacer. Los equipos de la marca Tanto son el método, los equipos, los procedimientos ya están definidos, prácticamente está definido acá. Y ahora con la parte económica, casi con un 99% de seguridad ya se sabe cuánto de monto económico se va a invertir en terreno, en equipos, en la compra de esa licencia, personal especializado, cuánto en la planta administrativa, o sea, aquí ya se define. Pero todavía hay un diseño final. Hay una etapa de estudio a diseño final. Aquí ya es todo el detalle necesario para constituir la empresa. Diseño final. También en la parte económica. Entonces aquí, si aquí se ha definido, en factibilidad se ha definido cuánto, qué tipo de máquina, etcétera, etcétera, aquí ya el tema va hacia las fuentes de financiamiento. ¿De dónde se va a conseguir el monto económico? Ya es lo final. El procedimiento, los equipos ya están definidos, pero ahora aquí, ¿cómo llevar a cabo la implementación? ¿De dónde se va, en qué lugar se va a comprar el terreno? ¿Cuánto de inversión se va a buscar? ¿Qué tipo de banco? ¿Con qué tasa de interés? Etcétera, etcétera. Lo final. Bien, entonces vamos a poner en esa etapa final, cuando lleguemos al diseño final, ya sepamos cuánto de terreno comprar y en qué lugar. Vamos a suponer que queremos comprar 1 hectárea de terreno. Los estudios nos indican que el terreno a adquirir debe ser de una. Bien, ¿en qué lugar? También está definido. Si es una industria que se quiere agua, por ejemplo, tiene que ser en un lugar donde con un costo bajo va a haber la provisión de agua. Vamos a energía eléctrica, con seguridad todas las industrias necesitan energía eléctrica. El lugar por donde pasa la línea de alta tensión es próxima. Tal vez esté pasando por el mismo borde del terreno o esté a una distancia 500 metros, todavía es factible, pero si está a una distancia, se imaginan, de 500 kilómetros, eso ya da la posibilidad de comprar un terreno a 500 kilómetros de la línea de tensión principal. ¿Se dan cuenta de la necesidad de un estudio? Y lo mismo en el tema de agua. Si es una industria que va a consumir mucha cantidad de agua, entonces proveerse de ese es un costo muy prohibido, demasiado caro. Entonces tal vez en el mismo terreno hay la posibilidad de hacer un pozo profundo, medianamente profundo, o la posibilidad de que de una fuente se pueda proveer con un costo económico. Entonces, ¿se imaginan, por ejemplo, algo como, ustedes conocen la planta de Coca-Cola, ¿verdad? La tranca hacia Quillacollo, Piñani creo que se llama la zona. No creo que cuando quisieron implementar esa planta en ese lugar hayan pensado en un lugar como el Valle Alto, como Arani o como, no sé, o sea, un lugar seco donde no hay agua, solamente, por eso son terrenos temporales, las siembras son temporales, solo cuando llueve. Entonces implementar Coca-Cola en un lugar como, por ejemplo, donde no hay agua, es lugar seco, imposible, ¿verdad? Entonces han elegido justamente Piñani porque si se cava un pozo profundo, con seguridad que se encuentra agua. Esas son las razones por qué
se necesitan estudios. Cuanto más compleja y cuanto más grande sea la inversión, los estudios son más complejos de cumplir con estas etapas. Ahora aquí ustedes se darán cuenta de los errores que se están cometiendo en grandes. No quiero entrar en política, es cierto, pero visto desde el punto de vista técnico, y como nos responde, somos ingenieros, estamos estudiando ingeniería, pues ya nos damos cuenta de muchos aspectos. Por ejemplo, el famoso tren metropolitano. Hubo estas etapas de estudio, hubieron estas etapas de estudio, no, ¿verdad? Sobre la marcha, teniendo problemas técnicos, y actualmente siguen esos problemas. No se sabe, no sé cómo se llama la línea amarilla, o no sé qué, por dónde ha hecho un estudio. No se ha hecho un estudio de prefactibilidad, factibilidad, diseño final. Y lo mismo, el proyecto inicialmente se dijo, creo que 500 millones, y con todos los cambios y todos los problemas que se están encontrando en la implementación de este proyecto, ¿a cuánto va a llegar el costo? O sea, lamentablemente no se ha cumplido con todas estas etapas. Nosotros podemos decirlo sin entrar en el campo político. No necesitamos, pues nuestros conocimientos de ingeniería nos hacen con lo que está sucediendo con estos proyectos. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, la carretera, la doble vía hacia el Chapare. Ya habíamos, y desde antes, que no era el tramo correcto. Había que buscar alternativas y se hicieron propuestas dentro de la sociedad de ingenieros, se hicieron estudios como alternativas, pero sin embargo se decidió vaya por donde está yendo actualmente. ¿Y cuánto cuesta un kilómetro de ese tramo? Lo que costaría tal vez una carretera normal. No sé si estoy equivocado y alguien me comentó. Un kilómetro vale como 35 millones de dólares. No sé si será lo correcto o no, pero está sucediendo. O sea que si se dan cuenta, el tramo del Sillar va a costar lo que tal vez 2 o 3 carreteras costarían con diseño correcto, diseño factible, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente la política se inmiscuye proyectos grandes y ustedes se darán cuenta las razones. Cuanto más la inversión, pues mayores son los beneficios. Lamentablemente es lo que pasa en nuestro país y se dan cuenta de la necesidad de hacer estudios serios. Antes de comprar la hectárea hay un estudio hecho. Antes de decidir qué máquinas, qué procede, qué métodos, qué licencias, etcétera, hay estudios hechos y deben existir estos estudios necesariamente. Bueno, continuemos. De todos estos estudios hay un resultado y dice que se debe adquirir una hectárea en tal lugar por la cercanía a la fuente de energía, por la provisión de materia, en este caso, de un insumo que es importante, como sea la etcétera, etcétera. Bien, ha sido adquirida la hectárea. Ahora, en este estudio también hay una planificación de la producción, o sea, algo como de acuerdo al mercado, de acuerdo a las características del producto, etcétera. Entonces, hay una planificación de la producción. Entonces, el resultado, digamos que se muestra de esta forma. Estos son los años. Volumen de producción. En esta columna vamos a tener el porcentaje del volumen de producción. El estudio nos indica, por ejemplo, que
en 5 años debe llegar a producir la capacidad total, es decir, del 100%. En el año 5 debe producir el 100% de la capacidad proyectada, producto de estos estudios. Por tanto, en el cuarto año va a ser menos del 100%, vamos a ir deduciendo en el tercer año, en el año 2, en el año 0. ¿Qué significa el año 0? Cuando se está implementando la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, no hay producción. 0 de producción. En el primer año, 20, 40, 60, 80 está bien. El 20% del volumen de producción. En el segundo año, el 4% del volumen total de producción. En el tercer año, el 60% del volumen de producción. En el cuarto año, el 80%. Y en el quinto año, el 100%. ¿Por qué no el año el 100%? Porque hay todo un estudio también que está establecido acá de marketing. El producto que se está pretendiendo producir es un producto nuevo, estamos suponiendo, es un producto nuevo, por tanto, el mercado no conoce ese producto o no conoce de las cualidades de ese producto, de mejor calidad frente a la competencia, el precio es menor, etcétera, etcétera. Entonces, se debe entrar a hacer conocer este producto por el 100%. Además, no se podría llevar al mercado el 100% de producción cuando ese mercado todavía es un mercado que es incipiente, está empezando a conocer el producto. Y se debe hacer marketing e incluso, ustedes han debido ver, producto nuevo introducido al mercado, producto repartido en las calles, en las plazas, en las ferias. El mercado es repartido así gratuitamente a los potenciales. ¿Para qué? Para que los conozcan. Eso significa, es cierto, una inversión económica, pero necesaria. Entonces, el primer año, 20%. El producto ya ha ingresado al mercado. Entonces, se anima a la empresa a producir el 40%. El producto es, etcétera, etcétera. El tercer año todavía no el 100%, sino el 60%. El cuarto año ya nos estamos aproximando al punto, es el 80%, y el quinto año sí, con toda la garantía que ofrece todo el tiempo transcurrido, etcétera, etcétera, ya se tiene un mercado asegurado, por tanto la planta produce el 100%. Pero la hectárea en el año 0 ya ha sido adquirida, ¿se dan cuenta? Y en el primer año está haciendo se produce solamente el 20% del volumen total. Por tanto, entendemos que solamente esta parte se está utilizando en el primer año. El segundo año se aumenta el espacio requerido. En el tercer año, etcétera, etcétera. En el quinto año, toda el área es empleada. Entonces nos preguntamos, ¿el volumen de producción tiene que ver con el terreno adquirido? No, ¿verdad? El primer año, 20% solo se utiliza una parte pequeña. En el segundo año crece, en el tercer año, etcétera. Y en el quinto año sí, recién toda el área adquirida de una hectárea. Entonces, el terreno no depende, es decir, el volumen de producción no depende del terreno. La hectárea ha sido adquirida, incluso cuando no hay producción, pero la hectárea. Y lo mismo pasa con los equipamientos.
Puede que por una razón también de estrategia, todos los equipos necesarios para producir el 100% de volumen han sido adquiridos. Se ha conseguido un blando y es el momento, digamos, económicamente favorable para poder los equipamientos. El primer año, para producir el 20%, una parte de los equipamientos se desembalan y en producción. En el segundo año, otra cantidad de los equipos. Tercer año hasta el quinto año, todos los equipos atando para producir el 100% de volumen. Entonces, también el equipamiento entraría en esa categoría que no depende del volumen de producción. Y así, lo mismo la infraestructura. Para producir el 20% se puede construir una parte de infraestructura o finalmente se construye toda la infraestructura, pero se utiliza solamente una parte y esa área va a crecer en función del volumen de producción. En el quinto año, toda la infraestructura está siendo utilizada. El costo fijo depende de las inversiones fijas y estas son terreno, infraestructura, equipamiento. Bien. Ahora, el costo variable. Para producir un 20 se requiere de una cantidad de agua, una cantidad de energía, una cantidad de insumos, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo el requerimiento para el 20% como para el 40%, 60% y el 100%. Varía la cantidad de agua, no es lo mismo que para el 80%, el 100%, lo mismo en energía, en insumos y otros. Entonces, que corresponden a estos ítems son costos variables. De ahí el nombre variable, del volumen de producción. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tipos de costo. Costo fijo depende del volumen de producción. El costo variable sí depende del volumen de producción. Pero estamos en el tema de identificar sobre la base de qué elemento vamos a constituir el costo fijo, en función de qué otro elemento vamos a constituir el costo variable. Y en este tema del espesor óptimo, donde, es decir, no tenemos alternativas, pues estamos con el tema de calor y con el tema de aislante o aislamiento. No más elementos. Calor y aislamiento. Entonces, el costo fijo en base al calor o en base al aislamiento lo vamos a establecer. Y el costo variable en cuanto a una de ellas, pues por defecto la otra va a ser la base para el otro costo. Entonces, para que esto sea muy, muy claro y poder identificar en base al calor o el aislante, por ejemplo, se va a constituir el costo variable. Aquí vemos energía dentro de costo variable. Y el calor, la definición de calor, recordemos, es una forma de energía transiente que depende de la diferencia de temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos en forma clara el calor a ser considerado como energía considerada
como una inversión variable que depende de la cual dependen los costos variables, entonces la base del costo variable va a ser el calor. Y por tanto, por defecto, queda el aislante. Entonces la base para el costo fijo es el aislante. Bien, entonces así vamos a hacer. Vamos a establecer en base al aislante el costo fijo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos. Costo fijo. Entonces hemos tomado este caso para hacer las deducciones de costo fijo y costo variable y al final el espesor óptimo económico. El costo, vemos que para la primera capa el área es perímetro por longitud. En este caso, 2 por la suma de estos dos términos va a constituir el perímetro multiplicado por pi. Porque esto también podemos escribir como pi por d y por l. En este caso va a ser pi por el diámetro externo y por l. Entonces, este diámetro va a ser el diámetro de la 1, el diámetro externo de la capa 1. Y para la segunda capa, perímetro externo de la capa 2 por L. Como A sub 1 y A sub 2 estamos refiriéndonos a la superficie externa, es decir, a esta superficie. Este es el conducto de la primera capa, nos estamos refiriendo a esta superficie. A esta superficie estamos llamando A sub 1. Y A estamos llamando a esta superficie externa de la capa 2. Entonces, para la capa A sub 3 será esta superficie. Forma. Recurrir a las superficies externas de las diferentes capas. Pero después vamos a ver, bueno, ahora mismo lo haremos. Si esto es para tipo manta, si consideramos ladrillos, los ladrillos van a estar dispuestos sobre la pared del conducto. Aquí tenemos ladrillos. En el caso de ladrillos, ¿cuál sería la superficie mutativa? Porque entendemos que los ladrillos tienen formas geométricas definidas, por tanto, cuando conformemos, van a quedar una especie de huecos que correspondan a la superficie externa, algo así. O sea, el ladrillo tiene esta forma. Pero cuando se coloca sobre una superficie curvada, ¿cómo queda ese ladrillo? Ese ladrillo queda así, ¿verdad? Y el siguiente ladrillo, para seguir esta trayectoria, va más o menos así. Aquí se forma un hueco. Entonces, por eso es la pregunta, ¿qué superficie es la más representativa? ¿El área externa? ¿El área interna? Para resolver este problema, lo
es considerar en los cálculos solamente el área interna. Pero la diferencia no va a ser grande, porque vamos a ver que realmente se los redondea. Pero si queremos elegir entre estas dos áreas, la más representativa del caso de la capa es el área interna, ¿no? Por esta situación. Entonces, en este caso, sin embargo, si este es un aislante tipo manta, bueno, se está recurriendo al área externa. Entonces, la recomendación es a utilizar el área interna. Entonces, ya sea ladrillos o ya sea aislante tipo manta, utilizar el área interna. Entonces, como les decía, aquí se está utilizando el área externa, pero no hay problema, seguiremos. Ahora, sí, adelante. Si Disculpe, ¿será que puede volver a repetir cuándo usamos área interna y externa? Bueno, yo creo que hice la explicación más clara. Más de esa explicación no la puedo hacer. Discúlpeme, pero entonces, en este caso decía, estamos utilizando el área externa y cada capa es diferente. Entonces, si en los cálculos requerimos de un área total, entonces tendríamos que considerar todas las áreas de las diferentes capas, pero como no conocemos el área, una forma de procedimiento sería establecer una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las expresiones que son funciones, en este caso, el radio externo más n veces el espesor. Pero si utilizamos un área de forma, la expresión que va a salir va a ser una expresión muy complicada y no vamos a poder resolver el problema que nos hemos propuesto de una forma fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos que las áreas son aproximadamente iguales. Es cierto que no son iguales, porque varían en función del radio, pero esta es una aproximación. Considerar que las áreas, el que corresponde a la primera capa, es aproximadamente igual a la segunda, a la tercera, etcétera, hasta la capa N. Entonces, si es así, si aceptamos esto, podemos establecer total la expresión n veces el área de la primera capa, es decir, nos basamos en el área que corresponde a la capa solamente. Ya no tomamos en cuenta las diferencias que existen entre las diferentes capas, solamente estamos en el área de la primera capa. Por tanto, el costo fijo lo plantea área total, que es n veces el área de la primera capa por el costo del aislante y sobre el tiempo de... El costo del aislante, dependiendo del tipo de aislante, se establece en bolivianos por metro cuadrado. Para aislante tipo manta, como es este caso, el costo se establece en bolivianos por metro. Después, cuando veamos el caso de aislante tipo ladrillo, vamos a ver que este costo es en bolivianos por pieza o por unidad de ladrillo. Bien, y TB es el tiempo de vida, es decir, técnicamente el tiempo de duración, en este caso, el material aislante. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, viendo las unidades, tenemos n veces el área, bueno, n veces el área a sub 1 metros cuadrados. Las unidades van a darnos
metros cuadrados. El aislante, si es tipo manta, en bolivianos por metro cuadrado. Sobre el tiempo de vida. El tiempo de vida se establece en años. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos simplificar metros cuadrados y al final las unidades que salen son bolivianos por año. Entonces, el costo se maneja en bolivianos por año. Vamos a ver que para el costo variable también las ven en bolivianos por año. Dependiendo de la moneda. En nuestro país manejamos bolivianos. También se puede establecer por año o en pesos argentinos por año o en euros por año, etcétera, etcétera. Depende de la moneda que manejemos. Bolivianos. Bien, tiempo de vida. Es un tema muy, muy interesante y es muy actual. Porque todo cambia de costo. En todo caso, de costo. Todo, absolutamente todo lo que es material. Entonces, desde ese punto de vista de que absolutamente todo lo que es material disminuye de costo, podemos considerar una máquina y establecer su tiempo de vida en porcentaje respecto de un 100%. Entonces, según el año, podemos establecer cuánto vale un equipo. Estamos dentro del campo de la ingeniería, en mecánica, electromecánica, equipo mecánico, un equipo eléctrico, no importa. Entonces, su costo va a ir disminuyendo. Tenemos un año 0, tenemos un año 1, un año 2, un año 3, digamos 5 años. 4 años, el cuarto año y el quinto. Valor. El valor que tiene el equipo. ¿Qué significa el valor en el año 0? Significa que la máquina es nueva, que está en salida de la fábrica o que está en la vitrina o en el escaparate de la tienda que vende esa máquina. Por tanto, es el 100%. Esta máquina es vendida. Su valor es, si esta máquina es vendida y tiene un año de vida o un año de funcionamiento, ¿valdrá lo mismo que cuando era nueva? No, ¿verdad? Vale un 80%. Por alguna razón, el propietario de esta máquina, con apenas de un año, quiere venderla, no la va a vender en el precio original, sino la va a vender en un 80% de su valor inicial. Pasa un segundo año. Obviamente, la máquina está siendo utilizada, hay partes que se desgastan, etcétera, etcétera, y vale el 60%. Estamos en el tercer año de uso de esa máquina, vale 40%. En el cuarto año vale el 20%. Año no debería valer nada. O sea, su costo 0. A esto se llama depreciación de equipo. Depreciación de equipo. Es decir, en el quinto año
ha cumplido su ciclo de vida. El tiempo de vida de esta máquina es de 5 años, por tanto, al cabo del 5.º año, su costo es 0. Técnicamente, así se interpreta lo que es depreciación. Y esto es lo que está ocurriendo con los equipos. Por ejemplo, 5 años, ¿qué dura? Si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, ¿cuánto más o menos duraba un automóvil antes? Un automóvil antes es para que dure por lo menos 8 o 10 años sin llegar a un taller. O sea, su tiempo de vida era de unos 8 o 10 años. Actualmente, un automóvil de una marca reconocida, digamos como Toyota, le hacen de 5 años. Pero la tendencia es a disminuir menos más bien. Entonces, tiempo de vida, o sea que entenderíamos que durante 5 años un automóvil nuevo marca Toyota no debería taller para ningún tipo de arreglo. Y un auto Toyota cuesta, sabemos que cuesta. Un auto último de las últimas marcas que han conocido y son N marcas chinas, su tiempo de vida de los autos es más o menos entre 2 y 3 años, digamos 3 años. O sea que durante 3 años ese auto chino debería llegar a un taller metalmecánico, a un taller de automóviles. Entonces, esa es la idea de tiempo de vida. Pero, ¿qué sucede? También el tiempo de vida está en relación con el costo. Un auto Toyota comparado con un auto chino, su costo es, digamos que sea el doble, no conozco exactamente, pero es mucho más. Y esto está en relación con el tiempo de vida. Entonces muchos tienen el criterio y dicen, mejor compro algo que me cuesta, pero que me dure. Porque si yo compro algo barato, pero me durará poco y constantemente voy a tener que ir a lo del mecánico y al final el dar va a ser tal vez el equivalente o más del dinero invertido para comprar un auto fino, digamos de buena marca. Son criterios que uno tiene que ir tomando en cuenta. Obviamente que un auto después de 5 años no tiene un valor, sabemos, eso es real. Especialmente si es un auto bien mantenido, con los correspondientes cambios de aceite, un cambio de piezas críticas en su momento, etcétera. Este auto puede durar mucho más, es cierto, pero técnicamente así se interpreta el tiempo de vida. No solo pasa con los automóviles, sino también con las máquinas que tienen un uso continuo. Bueno, cesando el tema de automóviles, ¿cómo era antes? Cuando había una libre importación de autos nuevos, usados, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo eran los autos usados en Bolivia? Eran autos que habían cumplido su tiempo de vida. Autos con más de 5 años, tal vez 8 años, de todavía funcionando, pero las condiciones, máquina usada es máquina gastada. Entonces, el tiempo los gastos de reparación, los tiempos, etcétera, podían tal vez convenir en esa época, pero actualmente no. Las aduanas, los puestos fronterizos ya no permiten la importación de autos usados. Es cierto que ahora, por protección de nuestras fronteras, especialmente por el lado de Chile, siguen llegando los autos usados, a los que llaman chutos, ¿no? Pero eso es otro. Entonces, entrando dentro de las máquinas, más o menos pasa lo mismo. Por ejemplo, un torno tiene un tiempo de vida de más o menos 8 a 10 años.
Pero en los países industriales, un motor cumplido su ciclo de vida es una máquina que ya está en un parque que va a ser reciclado. ¿Te dan cuenta? Estamos, digamos, en Suecia. Esto es Suecia y estamos en Bolivia, bastante alejado en Bolivia. Por tanto, hay gente que está dedicada a este tipo de comercio. Ya van a Suecia y van al parque de, como se dice vulgarmente, de chatarra. Ahí hay autos, hay máquinas, hay de todo, pero que ya han cumplido su ciclo de vida. Bueno, como en Suecia, este es un país muy desarrollado tecnológicamente, casi toda Europa, máquina que ha cumplido su ciclo de vida debe ser reemplazada. Ha cumplido su tiempo de 5 años, de 6, de 8, no importa en el estado en el que está, va al parque de máquinas usadas. Este es un parque. Entonces, este comerciante va, busca a los que estén en mejores condiciones y los lleva a Bolivia. ¿Cuánto le ha costado? Casi nada, porque es una máquina que ya no está en uso y va a ser reciclada. De esa manera vienen los equipos. Ahora ya no los automóviles. Por contrabando llegan, siguen llegando lamentablemente, pero las máquinas no hay, creo, unas de esas máquinas. Llegan máquinas usadas a Bolivia, máquinas que han cumplido su ciclo de vida. ¿Qué pasa? Una mano de pintura para que parezca en buen estado o el cambio de algunas piezas críticas, nada más. Cambio de rodamientos, cambio de alguna parte de esa máquina y se venden, obviamente no, por de la máquina nueva. Tal vez si valía como máquina nueva $20,000, esa máquina a ser funcional mediante el cambio de algunas piezas, el pintado para que tengan buen aspecto, etcétera, la venda en un 50% de su valor. Valía $20,000, en Bolivia vale $10,000. Y con una buena ganancia para esta persona que se dedica a este tipo de comercio. O sea, ¿qué gastos han incurrido? El transporte. Y en Bolivia el cambio, la pintura, etcétera, que no es muy significativa. Ese gasto no es muy significativo, por tanto, esa ganancia de, digamos, de $5,000 por máquina es excelente para esta persona. Bien, ha sido comprada por un taller, pero ¿qué garantía? ¿Qué garantía de tiempo de vida extra sobre el tiempo que ya ha cumplido? Ninguna, porque al cabo de 6 meses, un año o de 2 años, esa máquina colapsa. Porque las otras partes, tal vez críticas, todavía no han sido cambiadas. Solamente algunas, las que estaban realmente muy mal, han sido cambiadas, pero lo demás no ha sido. Entonces son partes que han cumplido su ciclo de vida. Entonces no hay ninguna garantía de que si esa máquina, así se llama, va a funcionar adecuadamente 6 meses o un año o 2 años. Y aunque costó barato, casi la mitad del costo de una máquina nueva, pero apenas duró 6 meses o vivió, en este caso, funcionó sin 6 meses, un año o 2 años, nada más. Y esa inversión, pues, al agua. Entonces, es máquinas usadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de una inversión, ver dentro de un estudio, dentro de algo planificado, esperamos que nuestros costos de mantenimiento, qué porcentaje va a constituir de nuestras ganancias. Y en función a eso, ¿valdrá comprar una máquina usada o valdrá la pena comprar una máquina nueva que va a garantizar un funcionamiento sin parar durante por lo menos 5 años?
Entonces, son criterios que uno tiene que asumir ya en la vida práctica, en la vida profesional, son muy importantes. De aconsejar que se compre esa máquina usada por el costo, etcétera, puede significar, digamos, que todo es su empleo, ¿no? Tomen en cuenta, es un tema muy delicado, muy crítico, el tema de las máquinas usadas. ¿Qué es lo correcto? Cuando esa máquina va a entrar en producción y va a generar ganancia, pues que en un tiempo, digamos, de 5 años, si el tiempo de vida establecido para esa máquina es de 5 años, se va a ir separando un monto de dinero, un capital económico para reemplazar la máquina. Entonces, el costo para una futura máquina tiene que ser extraída o separada de la ganancia, costo de una máquina nueva. De una máquina. Entonces, obviamente, la máquina nueva está sin uso, pues cero. En el primer año, lo contrario, se deberá separar de las ganancias el 20% de lo que va a significar el costo de la máquina nueva. En el segundo año se llegará al 40% y así. Y en el quinto año, cuando la máquina ha cumplido su tiempo de vida, vamos a tener disponible el 100% del costo para poder adquirir una máquina nueva y reemplazar a la máquina usada. Ese es el correcto. Entonces, no es que la máquina no, va a llegar un momento en que hay que reemplazar esa máquina y por tanto hay que prever el fondo económico, el económico necesario para que cuando llegue ese momento se tenga disponible ese monto económico y se descarte, obviamente se la venda para poder recuperar alguna parte del costo, pero ya se tiene el dinero adquirir una máquina nueva que reemplace a la usada. Y así la industria, el proceso productivo dentro de la industria no va a sufrir, digamos, no se va a detener, no va a parar la producción, la máquina nueva va a ser activa y durante 5 años, sin problema de mantenimiento, parar la producción, etcétera, principalmente parar, entonces va a cumplir su función. La industria no va a parar por el problema, ¿no? E incluso todos estos aspectos se estudian y se ven en la parte de mantenimiento. En el tema de mantenimiento, bueno, entiendo que ustedes todavía no están, esta materia se da casi en semestres. Para poder detener una máquina que es vital en un proceso productivo, se debe hacer todo un estudio y está relacionado con la producción. La demora, si se había pensado en un día y la máquina está detenida una semana, un mes, se dan cuenta del perjuicio que existe en la producción, entonces todo eso incluso se estudia, ¿no? Y tiene que ver con el estado de la máquina. Por eso lo más garantizado es reemplazar la máquina cuando ha cumplido su ciclo de vida. Entonces, hay mucho más que se podría hablar sobre el tiempo de vida. Está relacionado con la depreciación, está relacionado con lo que estamos actualmente en el mercado de consumo. Todos somos consumistas, por eso es que generamos mucha basura. Y la cuestión es qué hacer con la basura. Ustedes han visto los problemas sociales, el tema de cara a cara. Entonces es un problema todo tiene su origen en la sociedad de consumo. Todos consumimos y generamos basura.
Entonces es un tema que podríamos hablar bastante. Hay muchas cosas, bueno, pero creo que hemos abordado lo más importante, lo necesario, que tiene que ver con el costo fijo. Necesitamos de un tiempo de vida. Y en el caso de aislantes o aislamientos, también tienen un tiempo de vida. Ese tiempo de vida generalmente se asigna como 5 años, 6 años. Entonces, hacemos uso del tiempo de vida para el costo fijo. Preguntas acá. Bien, continuamos. Ahora, el costo variable. El costo variable lo establecemos en base al calor perdido. Y por diferencia de temperaturas sobre la sumatoria de resistencias. La analogía eléctrica, en este caso, del conducto que está aislado por n capas, va a ser un circuito de etcétera, hasta la última. La temperatura T sub I, que es la temperatura sobre la superficie interna, en este caso, esta temperatura está fija. Y T sub 0 es la temperatura sobre la última capa de aislante, está fijada acá. Y entre dos puntos tenemos, primero, la resistencia de la pared, del conducto, luego la resistencia de la primera capa, segunda capa, tercera capa, etcétera, hasta la capa N. Y acá tenemos la temperatura T sub 0. Por tanto, aplicando Fourier, hallamos una expresión de calor como diferencia de temperaturas T sub I, T sub 0, sobre la suma de la resistencia de pared más la resistencia de la capa 1, la capa 2, la capa 3, etcétera, hasta la capa N. Entonces, como estas resistencias, en función de las dimensiones de la capa, por ejemplo, para la capa 1, el espesor del aislante sobre el coeficiente K del aislante y sobre el área logarítmica. Para conozco el área de transferencia de calor es área logarítmica. Entonces, va a ser para la capa 1. La capa 2 tendrá otra, capa 3, etcétera, etcétera. La misma pared va a tener un área diferente. Entonces, estas resistencias son diferentes. Entonces, para simplificar la expresión, lo que se considera lo mismo que hemos hecho con las áreas es que la resistencia de la capa sea aproximadamente igual a la resistencia de la segunda capa, la tercera capa, etcétera, hasta la capa N. Si es así, entonces se transforma en una expresión más sencilla como diferencia de temperaturas en el numerador sobre resistencia de pared más n veces resistencia de la primera capa. Entonces se toma en cuenta la resistencia de la primera capa. Bueno, aquí no hay C porque el área logarítmica toma en cuenta el área interna y el área externa de esta capa. Entonces, sobre la base de esta expresión, que es función del número de capas, se establece el costo variable.
Aquí está, la sumatoria es la suma de las resistencias de la pared, en este caso estamos utilizando T, indicando que es del tubo, más la suma de las resistencias de las n capas. De la resistencia de la pared del tubo, en función, esta es una expresión deducida, la hemos hecho, no hay problema. Las expresiones son radio externo y radio interno de la pared, coeficiente de la pared. Para la primera capa, como vemos, varía el radio externo y el radio interno. Para la capa 2, es E, y en el radio interno, una vez E, más E. Para la tercera es E, y en el denominador, 2 veces E, y así. Por tanto, considerando las n capas, podemos de una sumatoria de términos que están en función de n en el numerador más n veces e, y en el denominador r sub i más n menos 1 por e. Pero esta expresión, si utilizamos esta expresión para el costo variable, la expresión que va a resultar va a ser muy complicada, muy compleja. Por tanto, para simplificar esta expresión, lo que se hace es considerar la resistencia de la primera capa es aproximadamente igual a la segunda, etc. Y así la sumatoria es una expresión sin resistencia de la pared más n veces resistencia de la primera capa. Y esa es la expresión sobre la cual nos basamos. Las unidades del calor son kilocalorías por hora. Como debemos llegar a expresiones de bolivianos por año, hacemos una serie de factores que aquí estoy indicando. Costo del combustible, bolivianos por año. También depende este costo del tipo de combustible. Si es bolivianos por metro cúbico, un combustible líquido, porque el combustible líquido se maneja en volúmenes cúbicos o pies cúbicos. Podría ser un combustible sólido. En ese caso, las unidades serán bolivianos por kilogramo. Es un carbón, bolivianos por kilogramo de carbón. Y así. Entonces, dependiendo del tipo de combustible, es un dato importante. En este caso, estamos manejando un combustible líquido o gaseoso. Podría ser un gas o un GLP. Bolivianos por metro cúbico. Otro factor importante es el tiempo de funcionamiento horas por día. Los equipos, estamos hablando de los equipos industriales, de una manera continua. Por eso se establece horas por día trabajadas. Horas por día. Hay otro dato relacionado con el tiempo de funcionamiento en día año. Entonces, a estos datos se las denomina como frecuencia de uso. Tienen como frecuencia de uso. Puede haber también otro dato de establecer directamente meses por año. Hay diferentes formas. En este caso estamos estableciendo estos datos de horas por día y días por año. Otro importante es el poder calorífico. Lo mismo aquí, depende del tipo de combustible. Si es combustible líquido gaseoso, como en este caso, kilocalorías por metro cúbico. Si es un combustible sólido, kilocalorías por kilogramo. Entonces, de esa manera tenemos una expresión. Si hacemos el análisis dimensional, vamos a encontrar que las unidades finales son por año. Entonces,
En esta expresión tenemos el número de capas. Y en el costo variable, perdón, en el costo fijo, también tenemos n, número de capas. Entonces, podemos ver que esta expresión es de la forma a esto yo lo puedo, a esta constante llamaré A. Entonces, n veces en bolivianos por año. Bolivianos por. Ahora, lo mismo puedo hacer para el costo variable. Para el costo variable, yo puedo considerar también como una constante estos términos. Expresar este costo como la expresión. Si esto llamo B, voy a tener B sobre la resistencia que ofrece el tubo más n veces la resistencia de la primera capa. Bien, voy a anotar la expresión anterior de costo fijo. N que multiplica a A. Entonces, observando estas expresiones así de una sencilla, vemos que el costo fijo es directamente proporcional al número de capas, ¿cierto? A mayor n, mayor costo. A menor n, menor costo. Y esta otra expresión veo que es de la forma inversamente proporcional al número de capas. A mayor menos costo. A mayor n menos costo. A menor n más costo. Entonces funciona la proporcionalidad. O sea, aquí está la situación antagónica de los costos. O sea, el costo fijo vemos que es proporcional a n, y para el costo variable vemos que es inversamente proporcional a n. Son comportamientos totalmente diferentes, contradictorios. Y eso es lo que tenemos que resolver, encontrar un término que signifique un equilibrio entre estas dos posiciones que son contradictorias. Bien, cuando graficamos los costos, por tanto, aquí está la expresión que hemos anotado. Vemos los componentes. Para el costo fijo tenemos una dependencia lineal entre el costo y el número de capas. A mayor n, más costo. A menor n, costo. Y para el costo variable es inversamente proporcional. A menor n más costo, a mayor n costo. Bien, entonces se ve. Ahora bien, no vamos a hablar de esto porque de alguna manera es una especie de normalización de las expresiones y eso no es aconsejable. Después vamos a explicar por qué. Entonces, hay dos formas de resolver el problema: el número óptimo de capas y consiguientemente el espesor óptimo de capas. Una de las formas es la voy a explicar en esta gráfica. Entonces, en este método, como indica su nombre, método gráfico. Estamos en el método gráfico.
decía su nombre, debemos graficar los dos costos. Método gráfico. Por tanto, tenemos el costo fijo y el costo variable. Ahora, considerando el mismo número de capas, podría ser número de 2 capas, de 3, 4, etcétera, etcétera. Establecemos para un número de capas un costo fijo y para un capas establecemos un costo variable. Para un número de capas de 3 establecemos un costo fijo y un costo variable. Y así vamos estableciendo costos totales para la misma cantidad de número de capas. Y con esos valores de costo total obtenidos, elaboramos una gráfica. Vamos a suponer que es el punto que corresponde al número de capas 2, a 3 capas, a 4 capas, a 5 capas, etcétera, etcétera. Y a través dibujamos la gráfica que corresponde al costo total. Y de esa manera hallamos el costo, la gráfica del costo total. Bien, encontrada la gráfica del costo total, observamos a qué punto le corresponde, a qué punto ubicados sobre esta curva le corresponde el costo mínimo. Y observamos que es más o menos por acá. Digamos, estamos haciendo una suposición. Vamos a suponer que el costo mínimo, total mínimo, le corresponde a este punto. A este punto, al que le corresponde el costo total mínimo, este es el total mínimo, costo total mínimo, le corresponderá el número óptimo de capas. N óptimo. Y de esta manera hallamos el número óptimo de capas en forma gráfica. Bien. Por tanto, este costo total será el costo total óptimo, al mínimo valor. Bien. Ahora, el método analítico es el segundo método. El segundo método se llama método analítico. Método analítico. ¿En qué consiste este método? Como indica su nombre, en forma analítica vamos al problema de hallar el número óptimo de capas, sobre la base de que si pasamos por estos líneas tangentes, por ejemplo, supondremos la línea tangente trazada, este punto es por este otro punto, vamos a suponer la línea tangente trazada es. La expresión de la pendiente de esta o de esta se expresa como derivada del costo total respecto de n. Esta es la pendiente en su forma analítica. Entonces, de todos los puntos podemos hallar la pendiente de la línea tangente trazada por ese punto. Vamos de este punto. Ahora buscamos la tangente de qué punto va a ser.
y justamente corresponde al punto más bajo. La línea tangente que pasa por el punto más bajo es la única que tiene pendiente cero, es decir, la derivada de costo total de este punto de n respecto de n es cero. Entonces, esta es la expresión en la que nos basamos para hallar en forma analítica el número óptimo de capas. Entonces, tenemos los dos métodos, el método gráfico y el método gráfico. Necesariamente hay que elaborar las gráficas de costo fijo y costo variable, y con valores a dos hallar puntos, y sobre la base de esos puntos hallar la gráfica del costo total y observar el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? Al que le corresponde el costo total mínimo, y bajando de esa forma hallamos el número óptimo. Y en gráfico buscamos el punto cuya pendiente sea cero, de la línea tangente que pasa por ese punto. Y el único punto que cumple con esta condición es el punto más bajo. Coincide, ¿no?, con el método gráfico. Entonces, como las expresiones logradas en el análisis son sencillas, son de la forma para el costo fijo de esta y para el costo variable de esta, entonces acá el método analítico resulta más fácil y más práctico, más sencillo que elaborar las gráficas. En problemas tal vez más complejos, sí haya necesidad de resolver por el método gráfico, pero generalmente a las expresiones sencillas es mejor recurrir al método analítico, que nos da de una manera fácil la solución del problema. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Bien, chicos, continuamos. Entonces, esa es la forma. Dijimos esto, no nos vamos a preocupar. Hallando la derivada del costo total respecto de n igualando a 0, resolvemos la expresión y de esa manera el número óptimo de capas. Encontramos el espesor óptimo de capas multiplicando ese número óptimo hallado por el espesor del. Y también podemos hallar el calor total óptimo simplemente reemplazando en n el valor n óptimo hallado. Bien, entonces esa es la parte, digamos, teórica del número óptimo de capas. En un problema numérico que lo vamos a resolver hasta el tiempo, el día miércoles, vamos a ver también el caso de aislantes tipo ladrillo. Vamos a ver entre la aplicación de estas expresiones para aislante tipo manta, aislante tipo ladrillo. La diferencia no es muy grande. Entonces eso lo vamos a ver a través de un ejemplo práctico. Bien, eso sería todo, chicos, y bueno, dentro de un momentito vamos a empezar las clases para el segundo grupo. Mientras tanto, vamos a cesar el